Dios, cómo se escribió la palabra, cómo se fue desenvolviendo, el poder que tiene, su autoridad, la inerrancia, la suficiencia. Y hoy abrimos paso la semana pasada a la doctrina de Dios. En este caso estamos hablando exclusivamente, ya no de su palabra, estamos hablando ahora de la persona de Dios. Estamos hablando de quién es Dios y básicamente sus atributos. Una de las doctrinas más importantes, hermanos, que nosotros en la iglesia debemos estudiar como cristianos es la palabra de Dios, la doctrina de la palabra de Dios y la doctrina de Dios. Las demás cosas de igual tienen la misma importancia, pero hay cosas que deben entrar por delante, que debemos entender. Por eso descubrimos primeramente la doctrina de la palabra de Dios para estar cimentados en la palabra. Si esa parte, como dije la semana pasada, no la aceptamos, no creemos que la palabra de Dios es suficiente, es inerrante, que tiene autoridad, de nada serviría, hermano, hablar de los atributos de Dios, puesto que todas las demás cosas que hablaremos en doctrina, de la persona de Cristo, la persona del Espíritu Santo y cualquier otra doctrina, tiene como base la palabra de Dios. Y de modo que si no aceptamos la inerrancia, la autoridad, la suficiencia de las Escrituras, el canon de las Escrituras, ningún otro tema valdría la pena abordar en la iglesia. Porque si no es en la palabra de Dios a la cual estamos aceptando como inerrante, como suficiente y con autoridad, pues qué sentido tendría. Entonces, ya que una vez aceptamos, yo espero que cada uno en la clase que tuvimos hayan aceptado las verdades de la palabra de Dios, podemos ahora dar paso a las demás doctrinas. Y ahora nos estamos centrando directamente en la persona de Dios. Vimos la semana pasada, abordamos el tema de cómo sabemos que Dios existe. Y eso fue lo que discutimos, enseñamos, de qué evidencia tenemos de la existencia de Dios. Y ahora vamos a hablar de un atributo de Dios, hermano, que en teología se le llama cognoscibilidad. No es una palabra muy usada en nuestro idioma, pero la cognoscibilidad sencillamente nos habla acerca de la posibilidad de ser conocido. ¿Qué tan posible o cuánto podemos conocer de Dios, o si podemos realmente conocer a Dios? Esa doctrina es la cognoscibilidad. ¿Cuánto de Dios podemos conocer? Si es que realmente lo podemos conocer. Lo podemos conocer, y si es así, ¿cuánto de Dios podemos conocer? Entonces, la cognoscibilidad de Dios nos va a abrir el paso a ver qué tanto de Dios podemos conocer. Entonces, la primera cosa, hermano, a reconocer es que tenemos una necesidad, hermano, de que Dios se nos revele. ¿Cómo Dios se nos ha revelado a la humanidad entera? Bueno, a través de lo que Él creó, hermano, a través de la naturaleza, vemos al Dios, al único Dios verdadero, manifestado a la humanidad. Romanos 1:9, yo se lo leo a usted, tome nota. Dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, está hablando de Dios, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, es decir, las cosas creadas que hay en el mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que, hermano, el ateísmo no existe. No hay tal cuestión como un ateísmo. Cuando uno dice, yo soy ateo, ¿y qué es eso que eres ateo? Pues yo no creo en Dios. Dios no existe. Ateos no existen, hermano. Tan solo lo que existen son necios luchando ardientemente contra la verdad. Es imposible, hermano, que el hombre, aún en su pecado, aún muerto espiritualmente, no se dé cuenta de que Dios existe. Cuando hablamos de la inhabilidad humana, por ejemplo, cuando hemos tratado el tema de Efesios, de que el hombre está muerto espiritualmente, no significa de que él no sabe que Dios existe. Porque si no diríamos, bueno, pobrecito del hombre y qué malvado es Dios. Malo Dios, porque no va a condenar a este si está muerto y ni siquiera supo, porque estaba muerto, que Dios existía. No, de eso no estamos hablando. El hombre espiritualmente muerto no está muerto en el sentido de que no sabe que existe un Dios. No, él sí sabe que existe Dios, pero él aborrece a Dios, es enemigo de Dios, porque su pecado lo tiene ciego. Él es esclavo del pecado, odia a Dios, lo aborrece con todas sus fuerzas y sí puede practicar religión.
Puede practicar religiones falsas, como puede practicar religión verdadera. ¿Cuál es la única religión verdadera, hermanos? ¿El islamismo? No es religión, no. Bueno, en un sentido, la Biblia de Santiago se habla de la verdadera religión. Yo sé que nosotros, pues a veces nos decimos, no practicamos religión, sino una relación. La Biblia sí nos llama religión. Sí tenemos una religión. Es el cristianismo. Esa es nuestra religión. Y Santiago dice que la verdadera religión es visitarlo. Esa es la verdadera religión. Entonces, sí hay una religión a la que pertenecemos. A veces nosotros queremos ser, bueno, por intento de ser muy espiritual, decir a la gente, no, nosotros no tenemos religión, ¿verdad? Tenemos una relación con Cristo. Es cierto que tenemos una relación con Cristo, pero sí tenemos una religión. Nuestra religión es el cristianismo. Seguimos a Cristo, esa es nuestra religión. Y es la única verdadera religión. Ahora, cuando el hombre está muerto, practica religiones, incluso aún la verdadera, el cristianismo, y aún estando muerto. Pablo mismo practicó el judaísmo. Él era fariseo y más sin embargo estaba muerto. Él mismo lo dice en Efesios que él era igual que los demás, estaban en rebeldía contra Dios. Entonces, hay una revelación, hermano, general en el mundo. Cuando la semana pasada hablamos acerca de la existencia de Dios, vimos evidencias de cómo sabemos que Dios existe. El solo hecho de mirar a los seres humanos, ¿qué somos nosotros sino una máquina orgánica? Somos una máquina, hermano. Hay una serie de ingeniería metida en nuestros cuerpos, máquinas orgánicas. Nosotros usamos todo tipo de máquinas, lo que pasa es que nos acostumbramos tanto a usarla que pensamos que es lo más natural, pero no surgió así nomás, hermano. Alguien las tuvo que hacer. Cuando usted sube el carro, lo prende, voltea el volante, enciende las luces, mueve el parabrisas, cada cosa fue diseñada con un propósito. Si está lloviendo, se mueve el parabrisas para que le quite la lluvia. Y si ya oscureció, usted enciende las luces para mirar. Cada cosa tiene un propósito. El cuerpo reacciona según la necesidad. ¿Sabe usted cuando una cosa vuela aquí en el viento y se mete por aquí? Dios no puso filtros. Los vellos que están ahí adentro no son más de lujo. Hay cosas que sí están de lujo. Dios nos lució en la cara. Bueno, otros nos lució más, otros yo lo siento por ustedes que no les dio mucho lujo. Pero hay quienes sí nos diseñó bien. Pero los vellos que están aquí tienen un propósito. Cuando logra pasar por ahí un objeto volador no identificado, un ovni, cuando entra por ahí en una basura, hay una reacción que se genera adentro. Dicen los científicos que es una reacción exagerada del cuerpo. Como sintió que algo tocó allá y los sensores se activaron, hermano, sensores orgánicos, hace un impulso y le causa a usted un estornudo y lo que haya querido entrar lo tira de inmediato. No me digan que la naturaleza hizo así. ¿Tan sabia fue la naturaleza? Pues bueno, dicen los científicos que lo creamos así solo. Unos 6 millones de años, un montón de materia tirada ahí y se puso a marinar en un lugar muy acogedor y se fue dando forma. Hermano, es ridículo y necio pensar que un cuerpo tan bien hecho, un cerebro protegido aquí con un casco tan duro y todo un sistema de nervios, como dicen los médicos científicos, calles, dice, torrentes sanguíneos. O sea, hermano, esto es una ingeniería, es una máquina que opera a través del aliento que Dios nos dio de su espíritu. Entonces, el solo ver, hermano, una máquina orgánica como nosotros, mirar los animales, usted no se ha puesto a pensar cuando ven un chapulín, bueno, como al chapulín se le dice de otro modo, en la langosta, esas patas, cómo están por dentro lubricadas nosotros mismos, o sea, tenemos, nosotros a las máquinas hidráulicas se le tiene que poner grasa para que haga esto. Dios nos puso ya allá adentro, donde están las bolitas de aquí el hueso, un lubricante, un líquido que nos permite hacer esto, hermano. Toda una ingeniería, hermano. ¿Cómo llegar a pensar que nosotros nos hicimos a nosotros mismos o que somos producto de la casualidad? Eso no tiene sentido, hermano. No solamente eso, hermano, la naturaleza, el cosmos, todo nos apunta y nos revela, hermano, que hay un Dios creador de todas estas cosas. De modo que decir no existe Dios, eso sí es ser necio. Y no es que no lo crea, no es que no lo sepa, sino que su corazón necio, el pecado, lo obliga a que se comporte de esa forma. Por eso es que dice en Romanos 1:20
que las cosas invisibles de su eterno poder y deidad, que esas usted no las podemos ver, nosotros no podemos ver la deidad y el poder de Dios, porque son invisibles, pero se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, vemos la creación del mundo y podemos llegar a la conclusión, tiene que haber un ser supremo más poderoso que nosotros que nos hizo todo esto. Tiene que haber, no puede haber. ¿Cómo es posible, hermano, que usted piense que las carreteras se hicieron solas, que cuando llegó de un cerro a otro se crearon puentes para brincar de un lado a otro? Ahí hubo inteligencia, hermano, que estuvo haciendo eso. Todo lo que usted ve creado en la naturaleza, hermano, como hay un orden perfecto, eso no se puede dar por sí solo, hermano. Entonces, al mirar la creación, vemos una revelación de Dios. Vemos que el hombre no tiene excusa. Así que el ateísmo no existe. No existe el ateo en este mundo. Los únicos, hermanos, que están privados de entender eso es los niños, porque no entienden todavía el mal, o personas adultas que están privadas de su conocimiento. Esas personas no saben distinguir entre el bien y el mal, pero quienes no padecen de una incapacidad mental, y no nos vamos a meter en ese tema, Dios sabe por qué existen personas con esa incapacidad mental. No vamos a hablar de ese tema. Porque hay gente que ya tiene 80 años y se quedó con un niño atrapado y tiene una mentalidad de niño, no se mete en ese tema, ese es tema de Dios. Pero un niño que no entiende el bien y el mal, ellos no se rebelan contra la verdad y no pueden ver todavía las cosas creadas. Ellos no pueden ver aún el eterno poder de Dios. En ellos hay inocencia. Bueno, esa es una revelación general, hermano. De ahí conocemos a Dios. El mundo entero conoce a Dios. Bueno, yo creo que hasta aún los animales conocen a Dios, la existencia de Dios. Porque, hermano, los animales en alguna manera en su comportamiento tienen que, de alguna manera, tener un gesto de gratitud a su Creador. No tengo el versículo a la mano, pero me parece que hay un versículo por donde habla que aún las bestias del campo saben y reconocen que existe un Creador. Entonces, no hay manera, hermano, de escaparse de pensar de que Dios no existe. Lo que tenemos creado, hermano, nos da evidencia de la existencia de Dios. Ahora, esa es una revelación tan solo general para todo el mundo, cristianos o no cristianos. No importa la religión que se encuentre, hay una revelación de Dios por medio de las cosas creadas. Ahora, esa revelación por sí misma, hermano, no trae salvación. En eso no nos confundamos. Esa revelación por sí misma, esa revelación general, nadie puede llegar a conocer a Dios por medio solo de las cosas reveladas. Puede conocerle de su existencia, pero no conocerle personalmente. Ahí yo les hago una pregunta: ¿cómo se llega a conocer a Dios personalmente? Porque si usted me va a decir que los incas, los aztecas, los mayas, los egipcios, que adoraban deidades. ¿Por qué adoraban deidades? ¿Sabe por qué todas las religiones paganas del mundo han adorado deidades? Porque ellos saben de la existencia de Dios, solo que no lo conocen. Por eso los griegos, después de adorar tanto, tenían una estatua y un letrero que veneraban al Dios no conocido. Ellos sabían que afuera de esos monos pintados hechos de mano, que no podían hacer nada por el hombre, tenía que haber una deidad por encima de esa, a Dios no conocido. Y a ese yo predico ese palo, al Dios no conocido. Pues no lo conocían, por eso decía Dios no conocido. Por más esfuerzo que hicieran, no lo iban a conocer. A través de la revelación general, hermano, que tenemos, de cómo vemos que Dios nos diseñó a nosotros y hizo la naturaleza, los animales, la flora, la fauna, hermano, a través de ese conocimiento general solo sabemos que Dios existe, que está ahí, pero ese conocimiento no nos lleva a salvación. ¿Cómo conocemos entonces personalmente a Dios para que se revele para salvación? ¿Cómo cree usted? ¿Qué se le viene a su mente? Grandemente Dios revelaba la palabra. ¿Qué? Aquí vamos a hablar de una segunda revelación. La primera revelación es la general, que todo el mundo la tiene, sin excusa. ¿Qué dice Rohan? No tienen excusa, todo. El indio, el amazonas, el egipcio, el babilónico, el griego, no importa. Todo el mundo, todo ser humano que ya tiene plena conciencia del bien y del mal,
sabe que existe Dios, ¿ok? Pero esa revelación no le permite conocer a Dios personalmente para ser salvo. ¿Qué es lo que hacen ellos? Al saber que hay una deidad superior, crean formas de culto y de religión no reveladas por Dios. E intentan ellos, de esa manera, formar una religión y tener una relación con esa deidad. Pero el problema no es la manera de Dios de revelarse en cuanto a espiritualidad y religión se refiere. Para salvación, para decir yo tengo una relación con Dios y conozco a Dios, ¿a cuál Dios? Al creador de todo esto, al creador tuyo y mío, al creador de todas las cosas visibles e invisibles. Yo tengo una relación con Él. ¿Cómo nosotros llegamos a ese punto? Bueno, ahí necesitamos una segunda revelación. Ahora, Dios ya se nos reveló primeramente, generalmente, a toda la humanidad, pero ahora necesitamos una revelación de Dios hacia nosotros para salvación. Y dice la palabra de Dios que no en ningún otro hay salvación sino solamente en Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estamos hablando que, hermano, que Jesucristo es el único camino a la vida eterna. Él es el camino y Él es la vida. Entonces, el hombre, por el conocimiento general que tiene, no puede tener una relación con Dios, a no ser que el Hijo se le revele, a no ser que el Padre le revele al Hijo. Ahí estamos hablando de asuntos espirituales y de religión. Dios se le reveló a Israel. ¿A través de quién? Del primer patriarca, Abraham. Y a él le dio la promesa. De Ur de los Caldeos, del paganismo, lo llama, le dice, haré de ti una nación grande. Lo escogió. Haré de ti una nación grande. Se reveló a él. ¿Ves que Abraham no estaba buscando a Dios y de tanto esfuerzo lo encontró? No, él no estaba buscando, él era un pagano. Pero Dios se reveló a él. Y haré de ti una nación grande. Dios se reveló al mundo a través de Israel. En Israel estaba su pueblo escogido. No un pueblo que era mayor a los demás, era insignificante, pero de ese insignificante Dios quiso ser un pueblo, una nación grande. Ahora, Jesucristo dijo, mire, en Mateo 11:27, anoten, todas las cosas, dice Jesús, me fueron entregadas por mi Padre. Ponga atención cuando leemos, hermano, cada palabrita tiene su significado y su importancia. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Okay. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. ¿De qué? Jesús está hablando. Okay. Y él dice, nadie conoce al Hijo, o sea, a mí, sino el Padre. Solamente Él me conoce. Y nadie conoce al Padre. Nadie lo conoce sino solamente yo. Y fíjense, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Volvemos a esto, hermano, esto se engancha con la doctrina de la elección de Dios que hemos estado hablando en Efesios. ¿A quiénes Dios se revela para salvación? A lo que Él quiere. Porque no es el que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Y ahí estamos en el tema de la predestinación que hemos estado hablando en el libro de Efesios. Dios se escoge y se revela. ¿A quién dice Jesús? Revela al Padre a quien Él quiere. A quien Él quiere. Ahora, esa es una revelación para salvación, hermano. Cuando usted escucha el Evangelio de Jesucristo y lo cree, es el Hijo de Dios revelándole a usted el Padre, o es el Padre arrastrándole a usted al Hijo. Es una revelación personal que se da a través de la predicación del Evangelio. Es por eso la necesidad de predicar el Evangelio. Usted cree, hermano, yo antes erróneamente pensaba, y bueno, allá por ejemplo los que viven en las montañas, escondidos, lejos de la civilización, que nunca han conocido el Evangelio, bueno, haciendo, por lo que es por naturaleza las cosas buenas, yo interpretaba mal esa parte de Romanos, que sus conciencias les acusarán o les defenderán, y yo, ellos se van a hacer, pueden ser salvos, Señor, aunque nunca han escuchado de Jesucristo. No. Si nunca han escuchado de Jesucristo, esas personas se van a una eternidad, hermano, a un castigo eterno. ¿Por qué cree usted la urgencia de llevarle el mensaje?
Hermano, si así fuera, ¿qué sentido hubiera tenido que Jesucristo dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio? ¿Sí? Jesucristo dijo, no se molesten, quédense aquí, entre ustedes nomás. ¿Para qué? Mire, déjenos que ellos hagan, si por naturaleza hacen cosas buenas, yo lo voy a justificar, y al que haga cosas malas, yo lo voy a castigar. Eso sería una salvación por obras. Entonces, no se tomen ustedes la molestia de viajar hasta el fin del mundo para predicarle a mí. ¿Para qué? ¿Qué chiste? Ni modo que solamente por escuchar mi nombre a través de mí se salve. No, hay muchas maneras de salvarse. Déjenos allá, no nos anden molestando. No es así. Si usted conoce un familiar lejano, un conocido, que no ha escuchado el Evangelio de Jesucristo, si él muere, va al infierno. Pero si usted tuvo la oportunidad de predicarle y no le predicó, su sangre, es decir, su muerte, Dios se la demandará a usted. En el día del tribunal de Cristo, Cristo nos reprochará eso. Que cuántas veces nosotros tuvimos la oportunidad de hablar del Evangelio a unas personas y nunca lo hicimos. Nos va a reprochar porque esa persona nunca escuchó el Evangelio. Yo no entiendo a pastores que vienen de países tercermundistas que dicen que Dios me está llamando. ¿A dónde? De aquí, de mi ranchito guatemalteco y chapaneco, a pastorear en Key West, Florida, a Oakland, California, a una iglesia pues de Manhattan. No me diga. De allá donde está la necesidad, donde más necesita escuchar el Evangelio, te quiere traer donde más se ha predicado el Evangelio. No sea al revés. No es que te necesita allá, en esa montaña donde no hay nadie que lo ha escuchado. Es mentira, hermano. Eso de que Dios me está llamando allá. ¿Saben dónde quieren ir? Quieren ir a la riqueza y a la comunidad. Dejan allá la necesidad del Evangelio para venirse a predicar a donde hay abundancia, donde hay riqueza. Y lo opuesto es cuando una persona está en este país con todas las comodidades y riquezas y dice, como Paul Washer, que se fue de misionero a las montañas de Perú entre los indios. Ese es un verdadero llamado. Un hombre que deja la comodidad, la riqueza de un país próspero para ir a poner su vida en riesgo allá entre el Sendero Luminoso, que era un grupo guerrillero de Perú. Un hombre predicando, pasando hambre, necesidades en esas montañas, dejando el lugar de comodidad para irse para allá. Ese es un verdadero llamado. Pero aquel que viene donde está la necesidad para venirse a meter la riqueza, es porque viene buscando riqueza. Y eso que se quedan allá sin escuchar el Evangelio, hermano, Dios se lo va a reclamar a su mano. Su sangre se la va a reclamar. Si no escuchan el Evangelio, hermano, van a perecer eternamente. En ese sentido estoy de acuerdo con la canción Enciende una luz. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo van a predicar si no están los enviados? Hermano, la iglesia no está para convertirla en una mega iglesia. La iglesia no está para llenarnos de un gran conocimiento y reunirnos a ver, competir a ver quién sabe más y a ver qué más actividades hacemos en la iglesia. La iglesia es para, después de haber conocido a Cristo, prepararse y ser enviados. ¿Me escucho? Prepararse. Prepararse en su relación con Dios, y la relación con Dios incluye prepararse en el conocimiento de la palabra. De lo contrario, ¿qué le vas a predicar allá? ¿Cómo le vas a predicar lo que tu mente te dicta? No, tienes que predicar la palabra que has aprendido. Te preparas y te vas. No es para llenarnos la iglesia. Uy, hermano, ya no cabemos, como que necesitamos un segundo auditorio. Y bueno, orgulloso el ministro porque ahí tengo la iglesia más grande de la ciudad. Tenemos el auditorio más bonito y tenemos capacidad para 8,000 personas. ¿De qué te sirve? Eso no es lo que te ha llamado Cristo, a que engordes en la iglesia. La iglesia tiene que preparar, tienes que enviar a donde hay necesidad de que el Evangelio sea escuchado. La iglesia no es para estar aquí, hermanos, divirtiéndonos con tantas actividades, hermanos. ¿Cuánto conocimiento hay de la palabra? Algunos ya tienen conocimiento de la palabra y no le quieren predicar ni aquí al compañero de fútbol, cuando se va a jugar fútbol, no le predican a nadie, mucho menos van a querer predicar hermanos allá en la sierra de Chiapas, donde están los zapatistas. O sea, no va a suceder tal cosa. Si la persona no escucha de Jesucristo, hermano, perece eternamente.
Usted dice, no, pero yo me acuerdo de mi abuelo, mi abuela era muy buena persona. Sí, hice sus trabajitos a veces, me hacía limpia con unos huevos y albahaca, pero era buena persona. Le daba de comer a todos los documentados cuando pasaban por ahí. Y no, una mujer que llegaba a tu casa, te lava los trastes. Ahora Cristo la manda al infierno por eso. No conoció a Cristo, no, pereció eternamente. No me hieren mis sentimientos, no se trata de mi familiar. Bueno, tuviste la oportunidad de hablarle. Bueno, fui una vez, pero comimos otra vez un pozolito, pero no quise hablar de ese tema porque yo respeto mucho, yo respeto la decisión de cada uno. Sabes que tú no sirves para esto, tú no sirves para esto. Tú tienes que predicar el evangelio, tienes que hablarle. No hay cuestión, es que yo le respeto su decisión. Aquí estamos hablando de cuestión de respeto. Es una mentira de Satanás, hermano, muy poderosa dentro de la iglesia, que eso es lo que les impulsa, les pone esa mentira, Satanás, a las personas. No es que yo respeto mucho, porque son de hueso colorado, creyentes de hueso colorado, yo los respeto. Es mentira del diablo, porque nosotros somos llamados a hablar la palabra. Y Dios le da sabiduría a uno, hermano. Uno le da sabiduría de cómo hablarla sin herir a las personas, en la forma de lastimarlas como familiares de nosotros. Dios nos da la práctica, Él pone el momento del tiempo, pero es bien importante. Tenemos que hacerlo. Si vamos a hablar de mentiras, Satanás es una de ellas. Yo lo respeto. Imagínense, Jesucristo le ha dicho eso. No, yo cuando apareció un momento, ellos tienen sus ideas, sus prácticas, yo soy uno muy respetuoso. Yo lo respeto, no me vaya a malinterpretar que yo vine aquí a cambiarle sus ideales y que se arrepienta o cambie de manera de pensar. No, yo respeto la decisión de cada uno. No, hermano, aquí no entra el respeto. La única manera de que nosotros podamos conocer a Dios para salvación, hermano, es que Dios nos revela a nosotros y se nos revela a través de escuchar el Evangelio de Jesucristo. No hay ser humano, hermano, que se salve si no es a través del Evangelio de Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Quitémonos, hermanos, esa errónea idea de que es que mi amigo, es que mi familiar es tan buena persona que ¿cómo lo va a mandar a Cristo al infierno, hermano? No hay una buena obra que sea mayor a la obra de la muerte del Hijo de Dios, el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz. Si usted dice, bueno, sí, es que bueno, mi tatarabuela, allá donde vivía en el rancho, era tan buena persona, pero ella nunca quiso nada que ver con cuestiones del Evangelio. Pero Dios no puede mandar al infierno porque era tan grande su bondad que yo recuerdo de ella. Hermano, usted aún no entiende el asunto de las obras y la fe y la gracia. No somos salvos por las obras. Esa mujer no puede, ese hombre no puede ser salvo porque era un ganadero o un ranchero muy bondadoso y regalaba un chivo y un borrego, cortaba una gallina. Qué bondadoso era conocido como el hombre más generoso del pueblo. Aún y con toda su generosidad, esa generosidad no es comparable, hermano. Dios, la única forma, el Padre que ha diseñado para salvación es a través del Hijo, de la fe del Hijo de Dios, para salvación, no a través de las obras. Y no hay, hermano, una obra mayor que el hombre pueda hacer a la obra que el Hijo de Dios hizo en la cruz. Por eso es que hay una necesidad de que prediquemos el Evangelio para que lo crean y se salven. Entonces, dos revelaciones. Una, revelación general por medio de las cosas creadas, lo cual no lleva salvación a nadie. Si los indios del Amazonas no llega un predicador a predicarle a Jesucristo, perecen eternamente. Si sus familiares nunca han escuchado de Jesucristo, perecen eternamente. Tienen que escuchar de Jesucristo y creer en Él. Esa es una revelación personal, es a través del Evangelio. Entonces, prepárame alguna cita si no mucho. Pero hermana Pilar, 1 Corintios 1:21, hermana Beatriz, 1 Corintios 2:14, hermana Sonia, 2 Corintios 4:3 y la última, hermano Caín, Juan 1:18. ¿Sabe qué vamos a ver aquí? Que la revelación para salvación no se puede lograr, no se puede hallar a través de un esfuerzo humano que se haga en el mundo. Esto es algo que tiene que venir de Dios y será a través de la aplicación del Evangelio. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio
a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo se salva entonces? Por la locura de la predicación. Porque la sabiduría humana no lo puede encontrar. No es que era tan sabio ese hombre que, bueno, en su generosidad regalaba todo lo que tenía. Dios no lo puede mandar al infierno. Por eso te digo, sí lo puede mandar. Y de hecho lo va a mandar. ¿Por qué? Si no escuchó el Evangelio de Jesucristo, está perdido eternamente. Y si lo escuchó y lo rechazó, está perdido eternamente. No dice, yo no acepto eso. Usted tiene problemas serios. Entonces, si no acepta eso, tiene problemas serios. Si, léamelo otra vez, hermana. Ese versículo es muy importante para lo que estamos diciendo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Ahí está bien. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. No hay sabiduría, hermanos, que te lleve una revelación a Dios personal para salvación. Sabe que Dios existe, pero tu pecado te mantiene tan ciego que sigues quedando muerto y enemigo de Dios. Tiene que venir de parte de Dios. ¿A través de qué dice? De la locura de la predicación. A través de la locura de la predicación. Dice que así le agradó a Dios salvarnos. Es decir, que viene de Dios, proviene de Dios. Es Dios el que tiene que revelarse a nosotros. No seguimos viendo el tema, estamos hablando de la conocibilidad de Dios, que tanto podemos conocer de Dios. Y no nos perdamos en el tema. Una es la revelación general, la cual dice ahí que en esa sabiduría no se pudo conocer a Dios, pero a Dios le agradó traer la locura de la predicación. Es una revelación personal, espiritual. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Ahí está. Porque se ha de discernir espiritualmente. Tomemos el ejemplo. Ok, ya mi tatarabuelo era un ranchero que tenía muchos chivos, borregos y gallinas. Y era tan generoso y tan bueno que siempre en los cumpleaños siempre había una gallina, un guajolote y un puerco. Bueno, era generoso. ¿Qué va? Que Dios manda, ese hombre se ganó el cielo. ¿No hay mucha gente que dice eso? Ese hombre se ganó el cielo. Y cuando muere, Dios lo tenga en su santa gloria. Dicen, no, hermano, no lo tiene en su santa gloria. Yo tengo problemas serios cuando muere un mundano y cuando hay que darle el pésame. ¿Qué decir? Usted necesita una sabiduría de Dios tan grande. Hermano, usted no le puede decir, ay, cuánto dolor, cuántas veces le predicó a tu familiar y rechazó a Cristo y está perdido eternamente. Usted no le puede decir eso. Basta leer con el dolor que tiene para decirle, está perdido eternamente. Porque en el fondo, el que está sintiendo dolor dice, no, es mi familiar, va a morir sin Cristo, pero yo me aferro a la idea de que de alguna manera no sé cómo Dios le abre la puerta al cielo. No, hermano, no va a suceder eso. Si rechazó a Cristo, por más buena gente que haya sido, miren que ese ranchero era tan generoso, leamos otra vez el versículo. Es más, así también, ya recuerda todo lo que dice. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Esa persona murió en un estado natural, en un estado de no nació de nuevo y no percibe las cosas del Espíritu. Para él, esa persona son locuras, no las entiende, no las admite. Dice, pero yo no le hago mal a nadie. Y su versículo de ellos, que se lo sacan de la manga, hace el bien sin mirar a quién. Yo soy feliz con eso. Esa es su religión, esos son sus ideales. Entonces, ellos dicen, yo no necesito de Cristo. Yo le hago, mira, pregúntale aquí a mi vecino, ¿a quién le hago mal yo? Yo nunca mataba a nadie, yo nunca le robo a nada a nadie. Y aunque uno sí roba, pero un cacahuate que se ponga en la tienda sin pagar es un robo. Con 15 minutos antes de salir el trabajo, cuando no había, te ha llegado la hora, te robaste 15 minutos, todos somos ladrones. Entonces por eso necesitamos un sustituto, que el justo se ponga por los injustos y no perecemos. Pero esa revelación es personal. Entonces tiene que venir Dios mismo a que se nos revele para una salvación personal. En ese sentido conocemos a Dios. Vamos avanzando porque el tiempo se nos va a ir. Esta clase es muy importante y yo lamento haber empezado tan tarde porque vamos a perder mucho. Segunda de Corintios 4, 3 a 4, hermana. 3 y 4, versículos 3 y 4. ¿Qué dicen? 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, y a los cuales el Dios de este siglo cegó al entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A ellos están cegados, el enemigo le ha cegado aún más los ojos, no pueden ver la luz del evangelio, y si no pueden verla, tiene que ser Dios mismo el que llegue
Y volvemos al versículo de Mateo 11:27. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Si tú estás en tinieblas, tú estás en muerte, yo te voy a revelar al Padre. O el Padre, que trabaja en unión con Cristo, yo sobre ti tendré misericordia y te revelaré a mi Hijo, te traeré a mi Hijo. Tiene que ser un acto de Dios. Tiene que ser de Dios. No puede ser del hombre. Juan 1:18, que ellos están cegados. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él nos ha dado a conocer. Esa es una aquí estamos hablando ahora de la revelación personal para salvación, ya no de la salvación general, lo cual todo el mundo, sin excusa, sabe que existe Dios. El ateo dice no existe, pero él sí existe. Él es como una bestia queriendo luchar contra la verdad y tratan de ocultar la verdad. Y la ira de Dios se revela del cielo contra todo hombre que con impiedad se detiene a la verdad. Cuando ve a esos hombres intelectuales, los científicos, queriendo refutar la Biblia y diciendo y que esto y que por esa razón no puede existir Dios, ellos son hombres injustos que tratan de tener la verdad porque saben precisamente que hay un Dios clarísimo. Es más, esa gente tiene más evidencia de la naturaleza, conoce más evidencia de la existencia de Dios por la naturaleza que usted y yo. Nosotros somos muy analfabetos e ignorantes en muchas cosas que no conocemos, hermano, que no conocemos, pero esa gente ha investigado tanto el sistema de los microorganismos y todo cómo funciona, que usted y yo nunca los hemos visto a través de... Es más, yo nunca no he puesto ni siquiera mi ojo en un microscopio y nunca tampoco en un telescopio, pero ellos sí. La evidencia que ellos tienen es mayor, por eso es que más se aferran a hacernos creer, hermano, mentira tras mentira, de que no, hay un afán en el Discovery Channel, en el Smithsonian, en todos esos canales, donde intentan decirle, no, Dios no existe, nosotros somos dioses, no hay evidencia de un Dios, y dale con el tema. Y luego viene acá que Jesucristo tuvo una esposa que murió a los 90 y tantos años, hermano, un montón de cosas. Quieren suprimir la verdad. Ahora, una pregunta, ¿por qué fue necesario que Dios se nos revelara a través del Hijo y no solamente a través de las cosas creadas? ¿Okay? ¿Por qué razón? Ya Dios se reveló a través de las cosas creadas. Hay evidencia de la existencia de Dios. Pero ¿por qué a Dios necesario que se nos revelara personalmente a través del Hijo? ¿Por qué no solo a través de las cosas creadas? Por una sencilla razón, hermano. Uno, porque el hombre natural, ¿okay?, distorsiona la verdad manifestada en las cosas creadas. Las malinterpreta. ¿Por qué razón? Por su pecado. Porque le expresa el pecado. Porque el pecado lo tiene ciego. Porque Satanás lo tiene cegado para que no le resplandezca la luz. Entonces, lo que ve, lo malinterpreta. Lo mal usa. Por eso es que es necesario que Dios se revele directamente a través del Hijo. Y cuando ve esas cosas, hace lo que hace el científico, el intelectual. No solamente ellos son enemigos de Dios. Toda esa forma de culto pagano, hermano, no tienen ahí a Dios presente entre ellos. Es un demonio que lo domina. Usted ve la historia de los aztecas, de los toltecas, de los mixtecas, de los chichimecas, de los incas, hermano, todo eso es demoníaco. No, hermano, eso tiene que ser de Dios. Hermano, por favor, no le haga tanto honor a una ignorancia que no debe existir. Eso es demoníaco, hermano, totalmente demoníaco. ¿Por qué, hermano, demoníaco? Porque no es la revelación de Dios. Dios se nos ha revelado a través de su palabra, se mostró a los patriarcas y tenemos la herencia de la palabra de Dios, y es solamente la única vía que Dios se nos manifestaba a nosotros a través del Hijo. Y esas religiones, esa manera de paganismo, de cultos, son totalmente paganos, infestados, hermano, de demonios, sacrificios humanos en los aztecas, en los incas, en los mayas, en los egipcios, en los babilónicos. Hermano, todo eso es pagano y es demoníaco. Es totalmente demoníaco. Estos hombres, por su pecado, con lo que ven creado, distorsionan esa verdad de Dios, la suprimen y hacen su forma de religión. Y por el pecado que lo tiene cegado, Dios tuvo que compadecerse de ese mundo en oscuridad y revelarse. Pero es aquí en la parte de muchos cristianos les causa el gran tropiezo, cuando decimos lo que dice la Escritura, que Él se reveló, hermano, para salvación, no a todo el mundo, porque no todo el mundo va a ser salvo. Señor, ¿será un poco lo que salva? Sí, la respuesta es sí, son pocos los que se salvan. ¿A quiénes? A los que Dios escogió. No, a mí no me gusta eso que Dios escoja. Bueno,
Yo no me meto en ese tema, yo no me preocupo. Si Dios dice que nos escogió, nos predestinó desde la fundación del mundo, yo se lo creo. Y si no lo entiendo, si Él le place explicármelo ya, que me lo explique. Si no, yo sabré que Él es soberano y que su elección es soberana y es justa. Amén. Y es más importante creer eso así, hermano, que estar peleando en contra de la palabra. Apenas la semana pasada le peleaban a mi esposo lo de la celebración de Navidad y X cosas. Y le digo, a veces perdemos más tiempo, y por eso a mí casi no me gusta meterme al internet. Hay mucha sabiduría y todo, pero también hay mucha basura. Y tristemente a veces las personas agarran, están contrariando la palabra de Dios. En lugar de andar perdiendo tiempo en eso, mejor invertir el tiempo como en esto, en el conocimiento de la palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿A qué fuimos llamados? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos obedeciendo lo que Dios dijo? Ni le toman interés, hermano. Se dedican mejor a investigar si es buena la práctica de esto, que si esto es bueno, que si lo otro no es bueno. Y de la palabra, de lo que Dios nos encargó de hacer, no lo hacemos. Y eso es tremendo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué fue necesario que Dios nos revelara, hermano? Porque de Dios no haberse revelado personalmente para salvación, hubiéramos perecido. Cuando muchos tropiezan es cuando se les dificulta aceptar la verdad de la palabra de Dios. Yo me hubiera gustado que todos los que estamos aquí y los que muchos hubieran estado en las clases que hemos tenido de Efesios acerca de la predestinación. Son temas, hermano, que tenemos que entendernos bien. El mundo estaba en oscuridad. El mundo entero, hermano, tiene una inhabilidad para venir a Dios. Eso es lo que en doctrina calvinista se le llama el primer punto calvinista, es la depravación total. Que el hombre está muerto, hundido en el pecado y no puede venir a Dios. No es que está medio muerto, está completamente muerto. Y la Biblia dice que estando muertos en delitos y pecados, Él os dio vida juntamente con Cristo. ¿Desde dónde? Desde la condición de la mortandad. Desde ahí. No es que reviviste, veniste a Cristo y después, bueno, te voy a premiar por haber venido a mí. No me escogiste vosotros, yo os escogí a vosotros. Entonces hay una inhabilidad para el mundo. Ellos están hundidos en esa oscuridad, ellos distorsionan la verdad de Dios, no la pueden ver, no tienen una relación con Dios. Los únicos, hermanos, que podemos tener una relación con Dios genuina y verdadera es aquellos a quienes Dios se nos ha revelado, hermano, y le conocemos por la revelación que Él nos ha dado, y ahora sí podemos decir que le conocemos. Ahora que ya le conocemos, vamos a entrar al siguiente punto. No sé, hasta aquí tenemos una pregunta, pero ya que dejamos esto atrás, vamos a entender a esto, que nunca podemos conocer a Dios completamente. Ve, nunca podemos conocer a Dios completamente. Dios, hermano, es infinito. Y nosotros somos, ¿qué? Finitos. Él es infinito, nosotros somos finitos. Él es ilimitado. En inglés se llama infinito. Y nosotros finitos. Tenemos un límite. Tenemos una terminal. Ahora, es correcto decir, hermano, que no podemos conocer a Dios totalmente, pero es incorrecto decir que no podemos conocer a Dios. No sé si se entendió eso. Es correcto decir que no podemos conocer a Dios totalmente, pero es incorrecto decir que no podemos conocer a Dios. Si alguien dice, yo conozco a Dios, todo de Dios, hermano, tú conoces, sí, por mi relación que tengo con Dios. Ahora ahí no estamos hablando, hermano, de la relación general. Ya estamos asumiendo que lo que estamos ahora escuchando, la clase, ya conocemos a Dios, hemos recibido su revelación personal, ¿ok? Somos de su pueblo, somos de su redil. Ahora vamos a hablar de qué tanto le conocemos y qué tanto podemos conocer de Él. Aquí es importante aclarar que no existe hombre, mujer, que tenga una relación con Dios que pueda decir que ya conoce todo de Dios. Todo de Dios. No, yo conozco todo lo entiendo. Hablamos del amor de Dios, yo entiendo todo el amor de Dios. La misericordia de Dios, toda la misericordia de Dios. No, hermano. Nunca podremos conocer a Dios totalmente. ¿Por qué? Porque Él es infinito. El hombre, cuando voltea a ver arriba, la ciencia, ve el universo y dice, esto es infinito, esto no le puedo. Es una cosa inmensa, no se termina, es infinita. Conocer a Dios, hermano, es aún mucho mayor que eso. Nunca lograremos conocer a Dios completamente. Aquí le voy a meter velocidad porque si no te vamos a decir que nos hagamos por la hora que se nos vino encima. Mano, la grandeza y el poder de Dios nunca se pueden conocer completamente. Son insondables. Anótelo. Salmo 145.3 dice. Salmo 145.3.
Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Qué es eso de inescrutable, hermano? Según el diccionario, inescrutable es algo que no se puede saber ni averiguar. La grandeza de Dios es inescrutable. Que alguien diga, no, yo conozco el poder de Dios. Y yo no tengo necesidad que nadie me diga, porque yo conozco todo el poder de Dios. ¿Todo el poder de Dios? Todo, hasta lo último. No, hermano. Lo único que conoce, lo último, lo más íntimo de Dios es su espíritu. Tú no. Tú y yo seguimos conociendo de Dios. Hemos conocido apenas una porción, como estamos a ver, como dijo Job, apenas el borde, dice. Nosotros apenas conocemos, hermanos, el borde de su misericordia, de su amor, de su grandeza, de su poder, de su sabiduría, de su conocimiento. Es, hermano, Dios infinito. Y si hablamos de grandeza, es inescrutable. Nadie puede llegar a conocer la grandeza de Dios hasta el final, completamente. Mire, le voy a leer Salmo 139, 1 a 6. Ahí vamos a ver cómo el entendimiento y la sabiduría de Dios también son infinitos, hermanos. Nunca la podemos conocer completa o exhaustivamente. Anótelo, yo se lo leo. Dice el salmista David: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Dice, Dios lee los pensamientos porque usted no sabía. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, dice, no lo puedo comprender. Fíjese, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo conocer. No, sencillamente le digo, no puedo conocerlo. ¿Cómo es que conoce todos mis caminos, mi sentarme, mi levantarme, conoce mis pensamientos? Aún la palabra no está en, o la palabra está en mi lengua, y tú ya la conoces. No la ha dicho todavía, pero ya el Señor ya la conoce. No podemos, saber o darnos cuenta de Dios, lo que Él es, lo que Él hace, es incomprensible. Por eso, hermano, cuando hablamos de temas, cuando hemos tratado temas aquí, es un tema ya para muchos tan tedioso. Cuando hemos hablado de lo que Dios ha hecho por nosotros, de cómo derramó su amor en su Hijo, nos dio perdón de pecados, y por eso tenemos seguridad en Cristo. No podemos perdernos en Cristo, si no puedo, me tengo que cuidar, porque si no me desprendo de Cristo, hermano, no te vas a desprender de Cristo. Si Cristo te tiene, no te vas a desprender, ni la vida, ni la muerte, ni el potestad. Es que lo que pasa es que usted no entiende todavía las inescrutables riquezas de Dios. La herencia que tiene ese Cristo aún no la percatas, no la entiendes, y crees que esa herencia es tan pequeñita, está suspensa en tu salvación de un hilito que está por reventarse, y que si tú te mueves un poquito así se revienta y te perdiste. Hermano, no es esa la condición para los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos seguridad en Cristo, irrevocable son el llamamiento, hermano, el llamado es irrevocable. Aquel que nació de nuevo, hermano, ya no vuelve a morir. Para que usted se pierda otra vez estando ya en Cristo, usted tendría que morir espiritualmente otra vez. Y los que estamos en Cristo ya no morimos otra vez. Ya no morimos. Ya morimos espiritualmente una vez por haber descendido de Adán y Eva, y ahora nacemos en Cristo, nos volvió a regenerar y ya no volvemos a morir. Por eso insistimos, según la palabra de Dios, que estamos seguros en Cristo. Pablo dice: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que por cuanto el evangelio son enemigos a causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidades, dice el apóstol Pablo, miren, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El apóstol Pablo está hablando de la misericordia que Dios tuvo con nosotros, de cómo nos llamó, nos dio los dones, cómo nos llamó a su redil. Y él dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables. Muchos dicen: bueno, no entiendo, tanto amor Dios nos derramó, si no lo merecíamos,
Sí, hermano, es tanto amor, es un amor que dice la palabra que excede todo conocimiento. ¿Cómo es que Dios me puede guardar? ¿Cómo es que Dios se apiadó de mí siendo yo, según dice su palabra, de lo más vil y menospreciado del mundo? Bueno, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Amén. Para que veas cuán grande es Él. Por eso es que te escogió. Y no solamente te escogió, Él te está cambiando, está santificando y Él te guarda por el poder de Dios. Así que no hay sentido para que vivamos en temor. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha parecido daros el reino. Entonces no está el temor. A nuestro Padre les ha parecido darnos el reino, no vendernos el reino, darlo, regalado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, dádiva, es vida eterna en Cristo Jesús Señor. Es una dádiva, es un regalo. Entonces, si es una dádiva, es un regalo, yo no me tengo que recibirlo y permanecer en Él, Señor. Tú me llamaste, tú me tienes aquí, tú me transformas, tú me guardas, Señor. Entonces, y el que realmente está ahí, hermano, va a perseverar hasta el fin. Aquel que se retrocede y corre el camino, ese andaba nomás jugando ahí, ese no era. Era de los que pretendían. Vamos a meterle ya le metí segunda, le metí tercera parte, ya, porque me iban a avisar que el culto va a empezar. No solamente, hermano, es cierto que no podemos entender completamente a Dios, sino que también es cierto que nunca podremos entender completamente ni una sola cosa en cuanto a Dios. Mire, en cuanto a su grandeza, según leímos en el Salmo, bueno, anótelo si quiere, si tiene tiempo. En cuanto a su grandeza, su entendimiento, su conocimiento, su riqueza, su sabiduría, su juicio y sus caminos y cualquier otro atributo de Dios, hermano, nunca lograremos entenderlo. Cuando hablamos del amor que Dios ha derramado sobre nosotros, como dice el libro de Efesios, hermano, no lo entendemos todo. No lo entendemos, no lo alcanzamos a entender. Estamos hablando de la conocibilidad de Dios. ¿Cuánto podemos conocer de Dios? No conocemos todavía todo el amor de Dios. Mira lo que dice Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Job 26:14 a 17, a 18, no, a 17. He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Y el 11:7, Job dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Job 11:9, su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Y 37:5, truena Dios maravillosamente con su voz, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Eso lo dijo Job, hermano. Muchas cosas, hermano, que nosotros no entendemos de Dios. Seguimos hablando de la conocibilidad de Dios. De modo, hermanos, que podemos conocer algo del amor, del poder, la misericordia, etcétera, muchas cosas de Dios, pero más nunca conoceremos todo completamente. Si quisiéramos conocer completamente cada una de estas cosas, tendríamos que conocerlas tal y como Él las conoce. Tal cosa es imposible, hermano, para nosotros. Tan solo podemos exclamar, como dijo el rey David: conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión tan sublime es que no puedo entenderlo. Salmo 139:6. La doctrina de la incomprensibilidad, que es esto que estamos estudiando, nos ayuda a entender que nunca llegaremos a un punto de nuestra vida que ya sepamos demasiado de Dios. Ya sé, ya en extremo ya. También nos ayuda a entender, hermano, que nunca se agotará el conocimiento que podemos adquirir de nuestro Dios. Nuestro Dios es infinito en grandeza y excelencia. Por eso yo no entiendo cuando el cristiano no viene a estudiar la palabra de Dios. Oye, ¿se quiere que ya conoce todo a Dios? Que yo oro. Pero necesitas conocer más de Dios. No, a mí me basta con... Y yo asisto a otras reuniones. Y tienes que venir a escuchar la palabra de Dios. No, que yo no tengo necesidad. No tengo necesidad. Yo estoy hablando, hermano, con un necio. Tenemos necesidad de la palabra de Dios. Amén. Nunca vamos a terminar de entenderlo, hermano. Dios es infinito, hermano. No entiendo por qué de pronto da las 11 de la mañana y yo estoy solito. Estoy solito. Y el miércoles dan las 7 y aquí estoy solito. Y los hermanos, yo por allá cerca de West Memphis, a las 7:05 estaban salidas de su casa. Para llegar cuando ya pasan 3/4 parte del estudio. Es un menosprecio a la palabra de Dios. ¿Para qué quiero yo saber de Dios?
¿Para qué tanta página y letra y estudio? Hermano, ¿cómo que para qué? ¿Quiere usted conocer más a su Dios? Sí, hermano, a mí ya me hablaron de eso. No, hermano, nunca debemos parar de estudiar la palabra de Dios. Nunca llegamos a un punto que ya es suficiente, ya se dijo demasiado, ya con esto me basta, ya cierren la Biblia, vamos, ya. No, hermano, nunca llegaremos a ese punto. Siempre, hermano, nuestro Dios es infinito en excelencia y grandeza y debemos conocerle cada día, hermano, cada vez más. Ahora, yo sé, hermano, yo les dije que iba a terminar. Aún en la edad venidera, hermano, cuando la presencia del pecado esté ausente entre nosotros, aún así nunca podremos conocerle a Dios completamente como Él es. ¿Por qué, hermano? Porque el hecho de que no conozcamos a Dios completamente como Él es, estamos hablando de los hijos de Dios, no porque el pecado no está presente en nosotros, sino que esto se atribuye a su infinita grandeza. El día que estemos con Él, que ya no está el pecado entre nosotros, uno diría, no, pues ya el pecado ya no me impide, ahora conoceré a Dios completamente, todo lo misterio, lo más íntimo de Dios. No, jamás, aún estando en la vida eterna con Él, en su presencia, le conoceremos. Él es infinito. Siempre seguiremos diciendo lo mismo, hermano. Cuán grande, como dijo David, cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande la suma de ellos, y los enumeros se multiplica más que la arena. Despierta, yo no estoy contigo. Esa palabra tenemos eternamente con Dios, hermano. Nunca terminaremos de conocer a Dios, porque Él es infinito. Terminamos con esto, entonces, ¿qué, hermano? Si no puedo conocer a Dios entonces completamente, pues yo no puedo decir que conozco a Dios verdaderamente. Eso sería un error grave. Yo no quisiera irme a terminar la clase sin explicar esta parte. Yo sé que me estoy tomando unos minutos, pero si yo paro aquí, usted puede salir confundido aquí. No, hermano Juan nos enseñó, porque hay gente que sale a la iglesia y dice, no, es que el hermano Juan ni enseñó, que no sé qué. Sí, porque resulta que no entras a tiempo y luego te vas antes de tiempo. Exacto, necesitamos terminar esto. Si usted se va ahorita, usted va a decir, hermano Juan nos enseñó una herejía. Yo por eso ese Juan no pintado. ¿Que no podemos conocer a Dios? No, él dijo, no podemos conocer a Dios porque Dios es infinito, Dios es grande, no lo podemos conocer. Yo dije eso, no, yo nunca dije eso. Yo dije que nunca podemos conocer completamente a Dios, pero eso no significa que no podemos conocer verdaderamente a Dios. Nosotros sí conocemos verdaderamente a Dios, pero nunca lo conoceremos tal y como Él es completamente, ni ninguno de sus atributos. Todo lo que la Biblia nos dice acerca de Dios, hermano, es cierto. Por ejemplo, es verdad decir que Dios es amor, como en primera de Juan 4:8 nos dice que Dios es luz. Primera de Juan 1:5, que Dios es espíritu. Juan 4:24, que Dios es justo. Romanos 3:26, etcétera, etcétera. Decir esto no implica que lo sabemos todo en cuanto a todos sus atributos. Yo sé que Dios es luz, yo sé que Dios es verdad, que Dios es espíritu, pero eso no significa que yo todo eso lo sé todo, a profundidad. El hecho de que no conozca yo a Dios completamente, ni a sus atributos, no significa que yo no conozco a Dios verdaderamente. O sí conocemos a Dios verdaderamente, pero nunca terminaremos de conocerlo porque sus caminos, sus atributos, sus pensamientos, su conocimiento, su poder y todos sus atributos que vamos a ir hablando mientras sigamos hablando en la doctrina de Dios, los atributos que Dios tiene, nunca los conoceremos completamente. Ahora, termino leyendo esto, pero lo más grande y sublime, hermano, es que le conocemos a Él mismo, aunque no exhaustivamente, o sea, no completamente. Jeremías 9:23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahora, conocer a Dios, hermano, es vida eterna. Juan 17:3, Jesús dijo, esta es la vida eterna. No, pero Juan lo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, citando las palabras de Jesús, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando vea el falso testigo de Jehová, digan el versículo, mire, ¿quién es el verdadero Dios y la vida eterna? Jesucristo. Dice que estamos en su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios. Estamos a conocer al Padre y al Hijo. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Conclusión. La riqueza, hermano, de la vida cristiana va más allá de conocer atributos de Dios.
La abundante riqueza es la relación personal que vivimos con Él. Nosotros nos dirigimos a Dios en oración y Él nos responde a través de su palabra. Nuestro Dios es infinitamente grande y maravilloso. Nunca, ni en el tiempo presente, ni en la eternidad, llegaremos a conocerle completamente. Eternamente viviremos maravillados de sus grandiosos caminos y obras por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y que Dios le bendiga, hermanos, abundantemente, y que los bendiga ahí haciendo algo en ese corazoncito de que el domingo lleguen todos tempranito. Amén. Y el miércoles también. Sí. 6:35 que ya estamos aquí.